Muy buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Victoria Vilar y en el vídeo de hoy vamos a ver una de las causas fundamentales por las que se desarrolla la enfermedad periodontal, la placa bacteriana. Todos sabemos que la etiología de las enfermedades periodontales es multifactorial. En ella intervienen factores como la placa bacteriana, que es la que vamos a ver hoy, la susceptibilidad genética del huésped, es decir, del individuo, y otros factores coayudantes que pueden ser generales, que disminuyen las defensas del individuo, como es el tabaco, enfermedades sistémicas como la diabetes, etc. Factores locales que favorecen el acúmulo de placa, como son obturaciones desbordantes, prótesis mal ajustadas, y luego también otro tipo de factores como son los traumas oclusales. ¿Por qué nos vamos a centrar en la placa bacteriana en el vídeo de hoy? 1. Porque es la causa etiológica de las dos enfermedades de mayor prevalencia del ser humano, que son la caries y la enfermedad periodontal. Y 2. Porque es la causa sobre la que más puede incidir el higienista, tanto en su prevención como en su tratamiento y mantenimiento. En la boca hay una microflora autóctona que cambia según la zona, es decir, hay bacterias que están presentes en la lengua, otro tipo de bacterias en los dientes y otra en la mucosa. Esto es completamente normal, pero cuando se altera el equilibrio de estas bacterias puede dar lugar a enfermedad. ¿Y cómo llega a formarse la placa bacteriana? Pues vamos a ver las etapas de evolución de la placa. En primer lugar se encuentra la formación de la película adquirida. La película adquirida está formada por proteínas de la saliva que se depositan sobre el diente al poco tiempo de haberse limpiado con ultrasonidos o con un pulido profesional. Es decir, después de una limpieza o de un mantenimiento, a los pocos segundos empieza a formarse esta película adquirida. En principio tiene una función protectora frente a la desmineralización del esmalte, es resistente también contra la acción abrasiva y además también es resistente a la acción de los ácidos. O sea que por un lado esta película nos protege, pero por otro lado también juega un papel fundamental en la adherencia de las bacterias. Actúa como medio de anclaje y base para la adhesión específica de algunos de los microorganismos de la placa bacteriana y además les sirve como sustrato. Después de esto, ¿qué ocurre? Que se empiezan a adherir bacterias específicas, se coagregan nuevas especies bacterianas y se empiezan a multiplicar. Y luego, por último, cuando la placa bacteriana ya no se elimina de forma efectiva a lo largo de un tiempo, esta se calcifica. Y la placa bacteriana calcificada es lo que conocemos como cálculo o sarro. ¿Y de qué está formada la placa bacteriana? Placa bacteriana, biofilm, biopelícula, son sinónimos. Pues la placa bacteriana está formada en un 60% por bacterias, pero en un 40% tiene una matriz orgánica. Esta matriz orgánica está formada por proteínas y polisacáridos. Por un lado, las proteínas consiguen aminoácidos esenciales para la reproducción bacteriana y por otro lado, los polisacáridos son azúcares que las bacterias degradan, los convierten en polisacáridos, que son unas sustancias muy pegajosas que contribuyen a la adhesión y también a la reserva energética. Conforme avanza la evolución de la placa bacteriana, las bacterias que se encuentran a mayor profundidad están mucho más desarrolladas. Son capaces de vivir en anaerobiosis, es decir, sin oxígeno. También son capaces de comunicarse entre sí, pasarse información sobre cómo defenderse ante agresiones externas, como pueden ser, por ejemplo, los antibióticos, es decir, que crean resistencias. También son capaces de transmitirse nutrientes a otras bacterias que no los puedan crear y además controlan su reproducción. Es decir, no crecen de una forma aleatoria, sino que crecen en colonias estructuradas de forma parecida. Entonces, por todo esto, acabar con la placa bacteriana de una forma química resulta bastante complicado. Sin embargo, la placa bacteriana es extremadamente sensible al ataque físico, es decir, tanto manual, como pueden ser curetas, cepillado, etc., como mecánico, como es el ultrasonido. Entonces, para que lo veamos en un ejemplo, imaginémonos que ya pasa la pandemia, que volvemos a la normalidad, pero a la normalidad, no a la nueva normalidad. Y para celebrarlo hacemos una mega fiesta en casa. Invitamos a todo el mundo, pero a todo el mundo. Bueno, bebida, comida, lo que haga falta. Nos levantamos al día siguiente con toda la resaca y cuando avanzamos por el suelo notamos que está pegajoso, eso que dices, lleno de porquería. Y entonces, como no sabemos qué hacer, empezamos a echarle lejía, amoníaco, vamos a la tienda más cara, compramos el producto más caro, se lo echamos, pero eso sigue igual.
Sin embargo, si cogemos el cepillo, la escoba y la fregona, vemos que fácilmente se elimina. Por supuesto, si le añadimos productos químicos, pues se va a desinfectar mejor, va a oler mejor, etc. Pero para que nos hagamos una idea, ese suelo sería nuestro diente y esa porquería pegajosa sería la placa. Entonces, por más químicos que le estemos echando, necesitamos arrastrar para acabar de eliminar esa suciedad. ¿Y qué es el cálculo? Pues ya hemos visto que el cálculo es placa bacteriana calcificada, que lo vemos en la boca como masas duras, gruesas y rugosas. Debido a esa rugosidad, siempre está cubierto de placa bacteriana porque es más fácil que la placa bacteriana se acumule sobre ese cálculo que es rugoso que sobre la superficie del diente que es lisa. Existen dos tipos de cálculo, el supragingival, que tiene un tono blanco amarillento o según si el paciente fuma o toma mucho café también puede ser de color marrón. Se encuentra sobre todo en las zonas donde está la salida de la saliva, por ejemplo, molares superiores por vestibular, lingual o incisivos inferiores, y también vemos que es grande, no excesivamente duro y moderadamente adherido. Por otro lado tenemos el cálculo subgingival, este ya es de un tono marrón tirando a negro, se encuentra sobre todo en bolsas periodontales en zonas interproximales y este sí que ya tiene una tremenda dureza, es mucho más difícil de eliminar y es mucho más peligroso para la enfermedad periodontal. En un sentido estricto, el cálculo no es un factor etiológico de la enfermedad periodontal, es más bien un factor modificador local que favorece el acúmulo de placa y la adhesión por esa rugosidad que tiene. Aunque sí que es verdad que puede producir irritación mecánica en los tejidos periodontales, favoreciendo la inflamación. ¿Y por qué es tan importante el papel del higienista? Pues bien, porque el higienista es el profesional especializado en la prevención que colabora con el odontólogo en la aplicación de protocolos de control de placa. Entonces debe conocer muy bien la microbiología de la placa bacteriana y también los mecanismos implicados en su patogeneidad. El higienista también asume un papel fundamental, tanto en la prevención, dando instrucciones de higiene, motivando al paciente, concienciándolo sobre su salud oral y la importancia de las revisiones, como en el tratamiento, porque es quien realiza la fase higiénica del tratamiento de las enfermedades periodontales, como en el mantenimiento, que son esas revisiones en las que se elimina la placa bacteriana o el cálculo que el paciente no ha conseguido eliminar, se dan instrucciones específicas y seguimos motivando al paciente. Por eso la periodoncia es una de las ramas de la odontología donde el higienista tiene un papel más activo. Y ahora que conocemos un poquito más al enemigo, que es la placa bacteriana, a ver si nos resulta un poco más sencillo derrotarla. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a dejar en la descripción del vídeo algunos enlaces de interés o algunos libros que a mí me han resultado muy útiles y que yo consulto habitualmente sobre placa bacteriana por si alguien quiere ampliar un poquito de información. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle al like, dejadme en los comentarios cualquier cosita que queráis y nos veremos la semana que viene con otro vídeo que también va a ir sobre el tema de la periodoncia, que ya os iré diciendo quizá estos días un poquito más acerca de qué va a ir. Nos vemos la semana que viene y que paséis muy buen fin de semana.